Una ruta que crees que se demora menos de 24 horas, me imagino que se puede planear en dos, tres recorridos, 2 o 3 días. Gui, las condiciones en Europa son muy distintas a nuestra geografía. Te vas a dar cuenta el jueves cuando salgamos a campo, el recorrido, y nosotros en el equipo de trabajo tenemos muchas inquietudes porque hay que combinar el tiempo en cuanto a la distancia del recorrido y también el tipo de recorrido, porque una cosa son 4 horas en plano y otra cosa 4 horas en curva. Digamos que, ¿qué recomendación podrías darle a los países de Latinoamérica, especialmente a los nuestros, que son tan montañosos? Porque no queremos rutas ni muy corticas ni tampoco muy largas, ¿sí? ¿Qué consideración podrías tener ahí? Ok. Que todavía no conozco el terreno, que estoy esperando como loco el jueves para por fin ver algo. Que puedo compartir son técnicas que utilizamos por la creación de rutas en otros países. Voy a hablarte de Vietnam, que es, tenemos geoparque en zona también montañoso, bueno, claro, no tan alta, pero con un equipamiento, infraestructura de roda muy básica. Las rutas que se abren en criterio es, uno, un día, ¿ok? Un día, si posible, conectar rutas las unas con los otros y utilizar la noche como punto de desarrollo económico y bien elegir ese. El tiempo de conducción, de conducir en un día, lo limitamos entre 3 horas con un máximo de un total de 4 horas de rutas. ¿Ok? Es un criterio. Y después una cantidad de sitios que consideramos para hacer música, si quieres. Damos 20 minutos para cada sitio. No utilizamos sitios más lejos de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros de la carretera principal y una ritmicidad de sitio con, bueno, después 2 horas se para, tú tienes un café socio, etcétera, etcétera. Son básicamente las normas más básicas para definir rutas en los geoparques en Vietnam que hacemos. No sé si es útil, ¿qué te digo? Sí, es muy útil y seguramente el viernes que podamos hablar o el jueves en la noche, después de que hayas conocido un poco el terreno, podrás aterrizar un poco más, porque ahorita es lo que manejas allá en Vietnam, Sí que, sí pero que traerlo aquí Si será... quieres, puedo mandar de folletos que han hecho Sí, los geoparques vietnamitas. Puedo mandarlo a Denise y puede difundir. Cada geoparque en Vietnam trabajamos globalmente en tamaño 2.000, 3.000 kilómetros cuadrados de territorio. Estamos en una cantidad de sitios, alrededor de 40, 50 sitios por geoparques que son organizados en 3 rutas de descubrimientos. Entonces, si queréis, está bien hecho, ¿eh? Los folletos, la filosofía, de el acuerdo. concepto. Aprovechando que hablas de los lugares, si yo tengo identificados 60, pero realmente tengo 15 bien gestionados, ¿yo podría postularme con 15 bien postulados? ¿O hay un mínimo que... Bueno, te digo el tamaño. El mínimo es, tú no puedes pasar un día para un turista e enseñar 4 sitios. ¿Entiendes? De acuerdo, es la cosa. Entonces, necesitas de mantener la atención del público y así hay una técnica que funciona muy bien, son 2 trabajos diferentes. Tú tienes tus sitios patrimoniales mayores que has organizado en una ruta. A este nivel, normalmente, tú tienes menos de la mitad de los sitios necesarios. Después hay un otro trabajo, o trabajo que se hace, es haciendo la carretera e intentando de buscar sitios de menos interés, pero que pueden darte las notas de música que te faltan. Y ese trabajo es muy interesante y todo el tiempo
encontramos un sitio necesario para poner la nota, para ir a la música Entonces es un segundo trabajo. No os limitáis a los sitios del inventario, si puedo, es una recomendación, es un consejo. Cuando tenéis la ruta, regresar e investigar de otra forma. Hablar con la gente y vais a ver que aquí hay un árbol sacrado, bueno, sitio patrimonio inmaterial. Aquí hay una granja especial que fait, oh, bueno, socio. Está muy interesante esa segunda fase, no hay que olvidar. Buenísimo, buenísimo. Y muchas gracias. En primer lugar, felicitaciones, Diego. Hiciste un trabajo muy interesante. Y para poner en contexto a los demás compañeros, cuando visitamos con Denise Paraguay, ellos quieren desarrollar un geoparque y tenían un solo sitio que es el Cerro Coy, que es interesantísimo, de valor internacional, pero entendían que solo con eso alcanzaba para hacer un geoparque. En cuanto a la repetición de los geositios, es un punto, es que no todos fueran un sitio, el Cerro Coy, acá, las areniscas silicificadas acá, las areniscas silicificadas en el segundo sitio, pero otra observación, es que no fuera siempre lo mismo, ¿verdad? Ese era un poco. Pero que tengas, como dice Guy, en esa ruta, que puedas tener otra visión del mismo fenómeno geológico o incorporarle a ese fenómeno geológico la geomorfología o la geología estructural o el patrimonio natural, cómo crece en este lugar que tiene la misma geología, ¿verdad? Esa creatividad para dar, en ese sentido sí. No es que no, porque no tenés... Falta trabajar con los biólogos, la biodiversidad de cada lugar, sí, totalmente. Entonces, a eso, con lo repetitivo, no es que todos los sitios van a ser diferentes porque son diferentes lugares y el contexto que tengan ya te da eso. Bueno, entonces no ser tan estrictos con la palabra. No, bueno, como biólogo me pidieron algo y lo traté de plasmarlo.